Estimados y estimadas participantes, sean ustedes bienvenidos al desarrollo del módulo en torno a recurso de casación y la acción de revisión en materia penal. Iniciaremos con el tema 1, que comprende el régimen general de los medios de impugnación en el proceso penal. Para ser más concretos, ¿cuáles serán los puntos específicos que abordaremos en este primer tema? Primero, lo que concierne al concepto y fundamento de los medios de impugnación. ¿Qué son los medios de impugnación y cuál es la razón de ser de los medios de impugnación? Segundo, el derecho de acceso a los recursos penales. ¿Cómo se configura el derecho que tienen las partes dentro del proceso a interponer los recursos? Tercero, ¿cuáles son los efectos de los recursos? Es decir, los que se derivan como consecuencia ya sea de su interposición o de la resolución en virtud de la cual los mismos son resueltos. Y finalmente, tocaremos el punto que atañe a la clasificación de los recursos atendiendo a diferentes perspectivas o criterios que más adelante veremos. Bien, entrando en materia, el concepto de recurso. Para nosotros un concepto que nos parece muy acertado es el que proporciona el jurista español Cortés Domínguez, cuando dice, referente, mejor dicho, a los medios de impugnación, que, y puntualmente al de recurso, que deberá tener el mismo sentido. El concepto de recurso es común a todas las jurisdicciones, sea penal, civil, laboral, contencioso administrativo. Y no es sino el acto de parte, es decir, de la parte interesada dentro del proceso penal, que frente a una resolución impugnable pide la actuación de la ley a su favor. Y esa actuación conlleva una nueva resolución que o bien confirma la recurrida o bien la sustituye por otra más acertada o adecuada. Ese es el concepto pues, que nos proporciona Cortés Domínguez y que, repito, es común a todo tipo de jurisdicción. Ahora bien, para hacer una precisión terminológica que nos permita entender algunos conceptos de mejor manera, diremos con Montero Aroca que los recursos propiamente dichos o medios de impugnación en sentido estricto son aquellos que tienen por objeto las resoluciones judiciales que no han alcanzado firmeza. En este sentido, ¿qué sucede con la revisión penal? Podemos decir que no es un recurso propiamente dicho y por lo tanto no es un medio de impugnación en sentido estricto. ¿Por qué? Porque con su interposición se pretende la apertura de un nuevo proceso dirigido a pedir la nulidad de una sentencia firme o pasada en autoridad de cosa juzgada, lo que le diferencia de los recursos que atacan precisamente resoluciones recurribles o impugnables. En el caso de la revisión penal, se pretende que se inicie un nuevo proceso para atacar una sentencia ya firme o pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Cuál es la justificación de los medios de impugnación? Se dice que para hacer efectivo una triple garantía. La primera, la garantía de acierto en la aplicación del derecho. La existencia de medios de impugnación constituye una garantía que acrecienta indiscutiblemente el nivel de acierto en la decisión final, intentando reducir al máximo los eventuales errores judiciales. Segundo, garantía para las partes. El sistema de recursos coopera a mantener la confianza del ciudadano en la administración de justicia, dado que él mismo observa el proceso como un mecanismo fiable o creíble para solucionar sus conflictos. En cuanto se ofrece a las partes la posibilidad de combatir los errores en que se pueda haber incurrido por parte del juzgador.
Tercero, una garantía para el mismo juez o tribunal, en tanto que la existencia de recursos fomenta o estimula la diligencia en los jueces y magistrados que hayan de enjuiciar por primera vez la cuestión litigiosa, ya que conocedores de que una resolución superficial, infundada o caprichosa puede ser severamente censurada en vía de recurso por un tribunal superior, incrementan ese grado de diligencia o de examen de la resolución impugnada. ¿Cuál es la configuración del derecho de acceso a los recursos? La naturaleza de ese derecho. La doctrina constitucionalista ha distinguido entre el derecho a acceso a la jurisdicción, que proviene directamente de la Constitución y es un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, y el derecho de acceso a los recursos contra las resoluciones judiciales, que es un derecho de configuración legal. ¿Por qué? Porque no nace directamente de la Constitución, sino de lo que en cada momento hayan dispuesto las leyes procesales. De este modo, el acceso a la justicia, repito, tiene una configuración constitucional de acceso a los órganos jurisdiccionales, pero el de los recursos tiene normalmente será una configuración legal. Será cada ley, como norma legal secundaria, la que establecerá los términos, condiciones, plazos o requisitos para la interposición de los recursos. Por eso, el Tribunal Constitucional Español considera que el sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorgue cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladora de los diferentes órganos jurisdiccionales, sin que exista siquiera un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad que no existan recursos, salvo en materia penal. De este modo, tan solo en el proceso penal, el condenado tiene el derecho fundamental que el asunto sea examinado por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial. Varios instrumentos internacionales así lo establecen. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. De igual manera, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, numeral 2, literal H, establece como una garantía judicial el derecho que le asiste a toda persona sometida a un proceso penal a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. La necesidad de hacer efectivo el derecho de un imputado que ha sido condenado a recurrir el fallo ante un órgano jurisdiccional superior ha propiciado muchos debates y la aprobación de reformas legales en varios países. Este es el caso de España, país donde se discute si la sentencia condenatoria dictada en contra de aforados, es decir, de altos funcionarios del Estado, que conoce la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español y que ya no admite recursos, sino que conocen una única instancia, se discute si esa regulación prevista para los altos funcionarios es o no violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque reitero, se conoce en única instancia y luego no es susceptible de impugnación ante otro tribunal. Por otro lado, en ese mismo país, dado el debate que ha surgido en torno a esta cuestión, se ha generalizado la segunda instancia penal a partir de la reforma operada por la Ley 41/2015 del 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. En el caso de Costa Rica, el 2 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Costa Rica en el caso Herrera Ulloa por vulneración del artículo 8, numeral 2, literal H, de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, del derecho a recurrir el fallo condenatorio. Ello dio pie a que en ese país centroamericano
mediante ley número 8503, denominada Ley de Apertura de la Casación Penal, del 6 de junio del 2006, diera también, y posteriormente se diera otra ley de aprobación de la Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, número 8837 del 9 de junio de 2010. El penalista costarricense, el doctor Arroyo Gutiérrez, hace referencia a esa reforma procesal penal operada en su país, en los cuales cabe destacar lo siguiente. En torno al recurso de apelación, ojo con esto, no se configura a la usanza tradicional de que constituya una nueva instancia en toda su plenitud, sino que a través de ese recurso de apelación se pueden controlar aspectos de inferencia lógica y también de inmediación a partir de la videograbación del juicio, lo que permite un amplio control de la sentencia por el superior. No se trata, puntualiza este autor, de la reproducción plena de toda la prueba en fase de alzada, pues eso implicaría en realidad el dictado de una nueva sentencia en primera instancia ante el órgano de alzada. Excepcionalmente, en la tramitación de ese recurso de apelación configurado en Costa Rica, alguna prueba cuando los registros no sean suficientes para resolver la apelación. Cabe la posibilidad, ¿verdad?, de ofrecer pruebas sobre hechos nuevos siempre que sea necesaria para garantizar el examen integral del fallo. En lo que atañe al recurso de casación, ¿verdad?, tras la reforma operada en Costa Rica, el citado autor señala que el mismo emerge como un mecanismo de impugnación extraordinario que no constituye una tercera instancia. Ese carácter extraordinario se deriva de la necesidad de que el mismo esté fundado en presupuestos o motivos taxativamente establecidos. La existencia. ¿Cuáles son esos motivos de casación conforme a la reforma legal operada en Costa Rica? Que la casación procederá, 1, cuando existan precedentes contradictorios entre los tribunales de apelación de sentencia o entre estos y la jurisprudencia de la Sala Tercera de Casación, es decir, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 2, cuando la violación o quebranto de la ley penal o procesal sustantiva, siempre que el alegato no procure una revalorización de la prueba o la modificación de los hechos probados de la sentencia. Se trata, pues, de controlar esencialmente graves violaciones al debido proceso en sede de alzada. Expuesto lo anterior, considero que en cada país habrá que valorar si contra las sentencias condenatorias dictadas en materia penal, su legislación contempla la posibilidad de interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional superior que sea eficaz y accesible para satisfacer las exigencias de instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. La instauración de un recurso de apelación generalizado contra las sentencias condenatorias puede suponer un costo muy importante en términos de recursos humanos y materiales. Y por el otro, la apertura del recurso de casación, una saturación en la carga de trabajo para el órgano supremo de justicia. De ahí la tarea del legislador, así como el sistema de justicia penal de cada país, para enfrentar ese dilema que permita la posibilidad de interponer un recurso que sea accesible y eficaz, pero que además sea resuelto dentro de un plazo razonable. Ahora tocaremos lo atinente a los efectos de los recursos penales. En cuanto a ello, distinguimos al efecto devolutivo. Este hace referencia a que la tramitación y resolución de recurso corresponde al órgano superior jerárquico al que dictó la resolución recurrida. El efecto suspensivo trae como consecuencia la imposibilidad de ejecutar
la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso. Es decir, una vez interpuesto el recurso, no es posible ejecutar la resolución impugnada. El efecto extensivo. El mismo, en esencia, se produce cuando el recurrente sea uno de los procesados y la nueva resolución aprovecha a los demás en lo que le fuera favorable, siempre y cuando se encuentren en igual situación a la del recurrente y por lo tanto le sea además aplicables los motivos alegados por el mismo para modificar la resolución impugnada. La prohibición de la reforma peyorativa, ¿en qué consiste? La reforma peyorativa se origina cuando la condición jurídica de un recurrente resulta empeorada por obra exclusiva o a consecuencia de su propio recurso. De modo que el empeoramiento en que la reformatio impeius consiste se produce cuando el Tribunal Superior no utiliza adecuadamente sus poderes sobre el proceso y en lugar de limitarse a resolver el recurso planteado, se extralimita y agrava la situación del recurrente. De este modo, si el recurrente interpone recurso porque la resolución le es gravosa o perjudicial, no puede el órgano alcuen, es decir, el órgano judicial superior, sin petición de parte, agravar la condena o restringir las declaraciones favorables que ya contiene la resolución recurrida. Es decir, en virtud de esa prohibición, se le brinda a la parte la posibilidad de obtener una nueva resolución sin el riesgo de incrementar el perjuicio que la anterior le ha deparado u ocasionado. ¿Cuál es la fundamentación de la prohibición de la denominada reformatio impeius? En primer lugar, es una manifestación del principio de justicia rogada, es decir, de la prohibición general para los tribunales de actuar de oficio, de corregir las resoluciones que se dicten, aunque adviertan errores en ellas. Es decir, atiende al principio, repito, de justicia rogada y por lo tanto al principio dispositivo. No pueden de oficio, pues, los tribunales agravar la posición del recurrente, del único recurrente. En segundo lugar, porque vulnera el principio de congruencia. El juez no puede modificar la resolución en un sentido que nadie ha pedido. No puede agravar la posición jurídica del recurrente único, dado que eso supondría falta de identidad o de correspondencia entre lo pretendido por el recurrente y lo reconocido en la resolución que resuelve el recurso. Ahora, tocaremos lo atinente a la clasificación de los medios de impugnación atendiendo a diversos criterios. Atendiendo a la limitación o no de los motivos de impugnación, es posible distinguir entre recursos ordinarios y extraordinarios. De forma que los primeros, es decir, los ordinarios, pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación, mientras que los extraordinarios tienen tasados los motivos por los cuales procede su interposición. Ejemplo, en el sistema procesal mexicano tiene la naturaleza de recurso extraordinario el de apelación y de ordinario el de revocación. En el sistema procesal hondureño, como recurso extraordinario típico, se presenta el de casación, siendo recursos ordinarios el de reposición y el de apelación. Otro criterio de clasificación de los recursos, atendiendo al conocimiento del recurso, si éste corresponde al mismo órgano que dictó o corresponde a otro hacerlo para resolver en torno a la resolución impugnada. Se distingue entre recursos devolutivos, en los que el recurso ha de ser conocido por un órgano judicial distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso, y no devolutivos, que son conocidos por el mismo órgano judicial que dictó la resolución impugnada. En el Código Nacional de Procedimientos Penales de México, para ponerles un ejemplo, el recurso no devolutivo es el de revocación, en tanto que es
en tanto que es de naturaleza devolutiva, el de apelación. En el Código Procesal hondureño, el recurso no devolutivo típico es el de la reposición. En cambio, los de apelación y casación son recursos devolutivos. Bien, es todo cuanto queríamos abordar en este primer tema, que como les expresé al inicio, tiene que ver con el régimen general de los medios de impugnación, en que abordamos el concepto y fundamento de los medios de impugnación, el derecho de acceso a los recursos penales, los efectos de los recursos y la clasificación de los mismos. Muchas gracias.